¡Atención! Atención, atención, muchachos. Todas las alarmas indican que se nos llenó el cuarto de agua. Bien, a veces nos preguntamos cómo podemos emprender en tiempos de crisis. Todos sabemos pues la situación por la cual estamos pasando en nuestro país. Sin embargo, pese a esto, surgen nuevas iniciativas. Hay muchos jóvenes haciendo grandes ideas, poniendo proyectos en práctica. Y es por eso que vamos a conversar hoy con Daniel Velázquez. Daniel es mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado e ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello. Y precisamente para hablar de este tema tan interesante en nuestro país, emprendimiento en tiempos de crisis. Bienvenido, Daniela, de todo un poco. Mira, muchísimas gracias primero por la invitación al programa y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con Venezuela algo que es como un paradigma, que es que estamos en tiempos de crisis y no se puede emprender. Realmente un emprendedor es alguien que cambia las cosas, no solo el que empieza una compañía, sino el que cambia los paradigmas, el que lanza nuevos productos. Y aquí en Venezuela tenemos la idea o el falso paradigma de que hay demasiadas variables de incertidumbre y por esas variables de incertidumbre no podemos planificar. Estamos hablando de la ley del trabajo, de lo que es CADIVI, de la inflación, en fin, de muchísimas variables, y entonces que ningún modelo gerencial funciona. ¿Qué es lo que se pasa? Ahí termina la gente gerenciando por crisis, por instinto, y ahí es donde vienen las fallas en el emprendimiento. Si hoy vamos a hablar de emprendimiento, siempre es importante dar esas características de un emprendedor o de una empresa emprendedora. ¿Cómo es una empresa próspera? Y bueno, ¿por qué sucede eso en Venezuela? Porque si estamos en tiempos de crisis, hay empresas que están en crisis, hay otras que les ha ido sumamente bien. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la diferencia es que las empresas que les va bien, primero tienen una actitud positiva. Ellas no son las que reaccionan al entorno, porque el entorno de repente no es el mejor que tenemos en este momento. Y tú tienes dos formas, no lo puedes cambiar, pero puedes reaccionar de una forma pesimista, reactiva y buscando culpables. O puedes responder de una forma realmente positiva, buscando oportunidades. Esas empresas son las que son exitosas. Ellas entienden los consumidores, ellas entienden sus necesidades, ellas entienden el modelo de negocio de sus competidores y desarrollan una oferta única que satisface una necesidad de mercado. Esa es la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que fracasa. Sin embargo, Daniel, pudiésemos decir también que las grandes oportunidades, en este caso de emprendimiento, podrían presentarse precisamente, ¿no?, en tiempos de crisis, en tiempos de caos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sucede esto? Ya, justamente las grandes oportunidades vienen en momentos de que no hay información, cambios, crisis, porque al cambiar todas las variables del país, surgen nuevas tendencias, surgen nuevas oportunidades, se cambian las reglas del juego, los competidores cambian. Y ese es el momento que, para que las personas que están alerta de las cosas que pueden cambiar y de las oportunidades, puedan tomar una decisión acertada y tener un emprendimiento bien exitoso. Sin embargo, si estamos hablando de economías como la americana o economías como la europea, que son bastante estables, la información es casi que perfecta y los competidores están bien definidos, las reglas están muy definidas y eso hace mucho más difícil un emprendimiento o un emprendimiento rentable. Es mucho más fácil montar, por decirte algo, una pizzería aquí en la Mercedes que una pizzería en Miami Beach. Ok. Y pudiésemos de repente, Daniel, creer que emprender precisamente va a arrancar desde cero, un nuevo empresario, y no es así, porque hay empresas que han tenido que precisamente ir en contra de la adversidad, apostar, tomar riesgos precisamente en torno a lo que es la crisis y la situación económica, y eso también de una u otra forma es emprender un nuevo proyecto dentro de una organización que ya estaba constituida y que quizás tenía muchos años en el sector al cual se dedicaba. Sí, ahorita justamente el éxito de las empresas que funcionan y que son exitosas viene de que reinventan su modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Hay que desarrollar planes de negocio y estrategias flexibles que puedan entender qué es lo que está cambiando en el mercado y realmente tomar o desarrollar estrategias
que los ayuden. Un tema, Daniel, que surge mucho en las economías en crisis es el desempleo. Yo quiero que al regreso del corte tú hables de cómo poder salir de ese abismo que le puede pasar a muchas personas, que es que te botan del trabajo y tienes que comenzar desde cero, a lo mejor no en la misma carrera que te graduaste, a lo mejor tienes que montar un carrito de perro calientes, pero ¿cómo hacer para lograr pasar esa etapa de ser un desempleado a ser un emprendedor venezolano? Estamos conversando con Daniel Velázquez, él es mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado e ingeniero de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy estamos hablando acerca del emprendimiento en tiempos de crisis. ¿Cómo comenzar ese difícil camino que es retomar una vida con solo el concepto de que quieres emprender? Bueno, lo primero que tienes que hacer es cambiar la actitud. No te tires en la cama, no caigas en depresión, sino date cuenta que el pasado no lo puedes cambiar, vamos a ver qué haces con el futuro. Si te votaron, debes tener algo de dinero que te va a pagar la empresa. Pero cuando tienes dinero no significa que es que puedes o no puedes hacer algo. Cuando a mí me llega algunos de mis clientes diciéndome, tengo esta cantidad de dinero, o tengo esta cantidad de dinero que es mucho más grande de lo que le digo, no. Primero vamos a hacer un inventario de tus fortalezas. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque ahí está la base de que va a desarrollar tu ventaja competitiva. Ahí está la base que te va a permitir desarrollar un emprendimiento que te sea exitoso. Porque el emprendimiento tú te casas con él. Ya no es un trabajo que estás de 8 a 5, sino que vas a estar durmiendo, vas a estar soñando, vas a estar el domingo, vas a estar del lunes a domingo pensando en cómo lo haces mejor. Y la única forma de que sea exitoso es que consigas algo que te guste y que hagas mejor que los demás. Eso es importante, Daniel, cómo poder escoger ese negocio, por decirlo, de el cual vamos a emprender, ¿no? Y que nos vaya a asegurar un éxito, es decir, a qué mercado puedo dirigirme, qué me puede dar más éxito, vender tal o cual cosa o hacer tal o cual actividad, más o menos, cuál sería la orientación que debiésemos seguir para lograr un buen negocio de emprendimiento, ¿no? Bueno, lo primero es, tienes que saber qué te gusta y vas a hacer un inventario de las cosas que sabes hacer bien. Después vas a hacer un inventario de las posibilidades de mercado o de los posibles consumidores que pueden favorecerse de lo que tú sabes hacer. Y luego vas a tratar de hacer un match entre un producto que pueda satisfacer una necesidad. Básicamente tienes que buscar una necesidad insatisfecha, algo que los consumidores no estén consumiendo o que no quieran en este momento. Hay unas preguntas interesantes que la respuesta a ellas son directamente oportunidades de emprendimiento. Es preguntarle a los consumidores qué quieres que tus suplidores actuales no te están dando o qué quieres que no consiguen en el mercado. Y la otra pregunta sería ¿qué te molesta de tus consumidores? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, si te vas por todas partes y si no utilizas el concepto de estrategia, que es el utilizar de la mejor posible los recursos escasos para obtener los mejores resultados, te vas a ir a preguntarle a todo el mundo. No. Primero vas a hacer vas a llevar parte por parte, vas a segmentar hasta que llegues a lo que te gusta hacer. Analice lo que hiciste en el pasado. Por lo menos un vendedor de equipos médicos lo pueden votar el día de mañana. Bueno, rápidamente él dice, ok, ¿qué es lo que yo sé hacer? Yo sé de equipos médicos. Déjame ver si de repente puedo ser un intermediario comprando equipos médicos y vendiéndoselo a otras partes que les sean mucho más costosas. Yo conozco la competencia de los equipos médicos. Conozco de repente que hay equipos médicos que son más baratos, pero que tienen las características para poder satisfacer las necesidades de ciertos segmentos clínicos. Bueno, búscalo, demuéstraselo y haz ese emprendimiento. Y lo mismo te va a pasar con tus experiencias, con tus hobbies. Uno de mis mejores amigos empezó un emprendimiento casi que sin dinero. Él casi quiebra y gracias a un préstamo de sus familiares no quebró. Y ahorita es la franquicia número 1 de 3M puliendo carros. ¿Qué pasa? Desde que tenía 5 años, él se la pasaba puliendo sus carritos. Después se la pasaba puliendo el carro de su papá. Luego cuando tenía en su carro. Y ahorita fíjate cómo capitalizó su fortaleza, que tiene un negocio exitoso y súper millonario. Bueno, ya saben que se puede emprender en tiempos de crisis. De hecho, quizás es uno de los momentos más ideales, ¿no? Es así, es para cuando emprender. más oportunidad tiene. Así es, y bueno, le agradecemos enormemente a Daniel Velázquez, mentor de emprendimiento del IESA, profesor de posgrado e ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, por hablarnos hoy que sí se puede emprender en tiempos de crisis.